El hombre que mandó en Libia durante más de 40 años no nació en una ciudad ni en un palacio. Muammar Gaddafi vino al mundo en una tienda, en medio del desierto, entre nómadas sin escuela ni papeles. Su nombre no aparecía en ningún registro. Desde chico entendió que sobrevivir era cuestión de fuerza y desconfianza. Mientras otros jugaban, él escuchaba historias de invasores y traiciones. Esa mezcla de orgullo y miseria lo marcó desde el inicio. No buscó poder con discursos. Se metió al ejército y empezó a moverse en silencio. Reunió a un grupo de oficiales jóvenes que querían sacar al rey. Una mañana cualquiera, sin disparos ni banderas, tomaron el país. No había fotos de Gaddafi ni entrevistas, pero desde ese día nadie daba órdenes por encima de él. Lo que vino después no fue un gobierno, fue otra cosa, un sistema hecho a su medida, religión, doctrina y castigo. Llenó Libia con su cara, su voz y sus reglas, inventó su propio manual. No aceptaba dudas ni rivales, el que se cruzaba desaparecía, cambiaba de ropa, de tono, de aliados, pero no cambiaba de método. Así empezó la historia del hombre que terminó atrapado bajo tierra, sin salida. ¿Cómo acabó así? En el año 1969, un grupo de jóvenes oficiales tomó el mando en Libia. Sin disparos ni resistencia, derrocaron al rey Idris, quien estaba fuera del país por motivos de salud. A la cabeza de ese grupo estaba Muammar Gaddafi, un militar de apenas 27 años, sin rango alto ni experiencia política reconocida. Desde el primer día, eliminó toda señal de monarquía y proclamó la llegada de una nueva etapa. En pocos meses, tomó control completo de los medios, de las instituciones y del ejército. El grupo que lo acompañó al principio fue reducido poco a poco. Quienes no aceptaban su estilo o se volvían demasiado visibles eran desplazados sin aviso. No permitía dudas ni voces paralelas. En nombre de la revolución, acumuló decisiones y ejecutó cambios sin consulta. El poder no se compartía. Gaddafi diseñó un sistema en el que todas las decisiones importantes pasaban por él. No ocupaba cargos oficiales durante décadas, pero era él quien mandaba. El aparato del Estado funcionaba como una red de estructuras paralelas, siempre subordinadas a su voluntad. La represión fue clara desde los primeros años. Opositores reales o imaginarios eran arrestados, exiliados o desaparecidos. Hablar contra él era suficiente para ser acusado de traición. Las cárceles se llenaban sin proceso. La vigilancia era constante. Nadie estaba seguro, ni siquiera dentro del entorno cercano. La imagen de Gaddafi comenzó a multiplicarse en todas partes. En edificios, escuelas y oficinas aparecían sus retratos. En televisión solo se transmitían sus discursos. Durante años, cualquier libro, ley o propuesta debía citarlo como guía. Se hablaba de él como líder único, como protector del pueblo, como sabio conductor. Sus ideas fueron concentradas en un libro verde que se distribuía por orden oficial. Allí explicaba su visión del poder, de la religión, de la economía y de la vida social. Este texto se convirtió en manual obligatorio para estudiantes, soldados y funcionarios. No leerlo era mal visto, no citarlo, peor. Los partidos políticos quedaron prohibidos. Las elecciones fueron eliminadas. En su lugar se crearon comités populares que teóricamente representaban al pueblo. En la práctica solo servían para repetir lo que él ya había decidido. Nadie podía usar ese sistema para desafiarlo. Todo estaba controlado desde arriba. A nivel internacional, su relación con el resto del mundo fue cambiante. Apoyó movimientos armados, rechazó a las potencias occidentales, financió grupos radicales y buscó aliados alternativos. Esto provocó sanciones, aislamiento y tensión con muchos países. Durante años, Libia fue señalada como un régimen impredecible y peligroso. Los servicios secretos del país actuaban sin freno. Espiaban, eliminaban y controlaban tanto dentro como fuera del territorio. En el exterior, varios opositores murieron en atentados o desapariciones misteriosas. Nadie escapaba del alcance de ese sistema. Gaddafi construyó una red de control basada en la lealtad personal. Recompensaba a quienes se mostraban fieles, pero castigaba con dureza cualquier duda. Gobernadores, ministros y militares sabían que sus cargos dependían del humor del líder. Bastaba una señal para caer en desgracia. Los hijos de Gaddafi empezaron a ocupar lugares importantes. Uno tras otro fueron tomando el mando de áreas estratégicas: ejército, inteligencia, economía, comunicación.
Aunque ninguno tenía experiencia real, su apellido bastaba para mandar. Sus decisiones no se discutían. El culto a la personalidad se expandió. Las ceremonias oficiales giraban siempre en torno a su figura. Las fechas patrias eran reemplazadas por celebraciones en su honor. Las portadas de los diarios lo mostraban como héroe eterno. Los discursos duraban horas. Nadie podía interrumpir. En público, aparecía vestido con trajes llamativos, gafas oscuras, túnicas coloridas. Su estilo rompía con los protocolos. Se presentaba como un guía revolucionario, distinto a todos. Hablaba sin leer, caminaba entre multitudes, se dirigía a la nación desde tiendas beduinas instaladas en pleno desierto o en medio de ciudades. Con el paso de los años, se fue alejando de la realidad. Sus informes eran filtrados. Su entorno le decía lo que quería oír. Las visitas al pueblo eran organizadas con cuidado. La información externa llegaba recortada. Las críticas eran bloqueadas. El miedo crecía en paralelo. Nadie sabía hasta dónde podía llegar. Cambiaba ministros de un día para otro. Desaparecía funcionarios sin explicación. Incluso los más cercanos evitaban hablar de temas sensibles. Las reuniones eran largas, impredecibles y muchas veces vacías de contenido. El sistema económico también quedó bajo su control. Nacionalizó bancos, empresas y tierras. Todo debía pasar por el Estado. Pero en la práctica, solo un grupo reducido se beneficiaba. La corrupción era generalizada, aunque nunca reconocida. En medio de ese régimen, la mayoría de los ciudadanos vivía con miedo, resignación o dependencia. Algunos veían en él una figura de estabilidad. Otros no se atrevían a pensar distinto. Muchos jóvenes solo conocían su nombre como único jefe desde que nacieron. Durante más de 40 años, Muammar Gaddafi gobernó sin oposición real. Nadie imaginaba una Libia sin él. Nadie sabía cómo sería el país después. Su imagen, sus palabras y su voluntad estaban en cada rincón. Todo giraba en torno a su figura. Pero en las sombras, el hartazgo crecía. En silencio, algunos empezaban a organizarse. El mundo había cambiado, pero él no lo notaba. Aferrado al poder, no entendía que el tiempo se estaba acabando. Muy pronto, lo que parecía eterno empezaría a desmoronarse. A comienzos del año 2011, en varios países del norte de África comenzaron a caer gobiernos que llevaban décadas en el poder. En Túnez y Egipto, multitudes salieron a la calle y forzaron la salida de líderes que parecían intocables. En Libia, al principio, el régimen lo tomó como algo externo. Gaddafi no imaginaba que algo así pudiera tocarlo a él, pero en Bengasi, la segunda ciudad más grande del país, el malestar llevaba tiempo creciendo. La represión, la falta de libertades y el desprecio del poder central encendieron una chispa. Al principio fue una protesta limitada, con gente reclamando justicia por abusos. Pero cuando las fuerzas del Estado respondieron disparando, todo cambió. Las calles se llenaron de humo y rabia. Lo que era una concentración se convirtió en rebelión. La respuesta del régimen fue inmediata y brutal. Tropas, tanques y helicópteros fueron enviados a la zona. Se ordenó aplastar la revuelta sin contemplaciones. Se disparó a manifestantes desarmados. Se allanaron casas. Se bloquearon rutas. La violencia se extendió rápido. En pocas semanas el país estaba dividido. Bengasi y otras ciudades del este ya no obedecían al gobierno central. Se declaraban libres del poder de Gaddafi. La bandera del viejo reino volvió a ondear en plazas y edificios. Los comités populares desaparecieron. Se formaron milicias con civiles y militares que desertaban. En el oeste del país, donde aún mandaba Gaddafi, se organizaban marchas de apoyo, pero eran forzadas. Nadie sabía quién estaba con él por voluntad y quién lo hacía por miedo. El líder hablaba por televisión con discursos largos, grabados desde lugares no identificados, diciendo que era amado por su pueblo y que todo era obra de drogadictos, terroristas y traidores. La televisión estatal mostraba imágenes repetidas. Decía que la situación estaba bajo control, pero afuera el mundo miraba con alarma. Los informes de matanzas, torturas y bombardeos a barrios completos llegaban a las cadenas internacionales. La comunidad global empezó a reaccionar. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó sanciones y pidió que se protegiera a la población civil. Se autorizó el uso de fuerza para frenar los ataques. Una coalición liderada por la OTAN comenzó a intervenir. Se cerró el espacio aéreo para aviones libios. Se lanzaron bombardeos contra instalaciones militares. La situación cambió de golpe.
Gaddafi pasó de tener el control total a quedar cercado por varios frentes. Las milicias rebeldes avanzaban. La OTAN destruía sus armas pesadas. Las ciudades que aún respondían al régimen se iban quedando sin apoyo. En Trípoli, la capital, el ambiente era tenso. En las calles había soldados, francotiradores y retenes. La gente salía poco, algunos ya huían al extranjero, otros esperaban el desenlace, las comunicaciones estaban vigiladas, la policía buscaba opositores casa por casa, pero la presión crecía. Los discursos de Gaddafi ya no convencían. Hablaba de dignidad, de lucha, de enemigos externos. Decía que jamás se iría, que moriría en su tierra, que no era presidente, sino símbolo de la nación, pero sus palabras se repetían sin fuerza. Parecían venir de otro tiempo. Mientras tanto, los rebeldes tomaban terreno. Desde el este avanzaban hacia el centro del país. Se unían tribus, soldados desertores, jóvenes sin formación. No tenían armamento pesado, pero contaban con apoyo aéreo extranjero y con la motivación de quienes sienten que es ahora o nunca. El enfrentamiento se volvió una guerra. Cada ciudad se convirtió en un campo de batalla. Las fuerzas del régimen se replegaban, pero no cedían sin combate. Usaban artillería, minas, escudos humanos. Había muertos por cientos, las calles quedaban llenas de cuerpos, las casas destruidas, los hospitales colapsados. En agosto de ese año, Trípoli cayó. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Milicianos entraban a la ciudad disparando al aire. La gente salía a celebrar. Algunos destruían retratos del líder, otros entraban a los complejos oficiales, grabando con teléfonos, mostrando lujos ocultos. Gaddafi no apareció, había desaparecido. No estaba en su residencia, no estaba en los búnkeres. Nadie sabía dónde estaba. Algunos pensaron que había huido al extranjero. Otros creían que seguía escondido en algún túnel secreto. Pero lo cierto es que había salido de la capital antes de la toma final. Su destino fue Sirte, su ciudad natal. Un lugar simbólico para él. Allí nació, allí había construido parte de su poder, allí esperaba resistir. Lo acompañaban algunos de sus hijos, fieles del régimen, guardaespaldas y soldados leales. Pero el país ya no era el mismo. Desde ese momento se volvió invisible. Solo se sabía que seguía vivo porque lanzaba mensajes grabados, emitidos por emisoras piratas o páginas de Internet. Decía que Libia estaba siendo invadida, que los verdaderos libios debían pelear hasta el final, que todo era una farsa montada por Occidente. Pero en el terreno ya no mandaba. No tenía acceso a medios, ni a recursos, ni a armas modernas. Se movía entre ruinas, casas destruidas y túneles improvisados. Se comunicaba con papel, con mensajeros, con señales manuales. No confiaba en teléfonos ni radios. Temía ser localizado por drones. La situación en Sirte se deterioraba. No había electricidad ni agua potable. La comida escaseaba. Las bombas caían cada día. La ciudad fue rodeada por los rebeldes. No había forma de salir. Nadie podía entrar sin ser atacado. Era un cerco total. Gaddafi seguía allí, convencido de que podía resistir. Decía que moriría como un mártir, que los suyos ganarían tiempo, que la comunidad internacional se dividiría. Pero en realidad, cada día tenía menos gente a su lado. Algunos desertaban, otros morían. Solo quedaban los más fanáticos. Así terminó su caída. No con una negociación, no con una retirada, sino con una huida a su lugar de origen, cercado, empobrecido, sin Estado, sin ejército, sin aliados. Solo con su palabra, sus fantasmas y su miedo. En los últimos días de su vida, Muammar Gaddafi estaba escondido en los restos de una ciudad en ruinas. Sirte, su lugar de origen, se había convertido en su prisión. El cerco era completo, no había salidas ni resguardo posible. Las fuerzas rebeldes rodeaban cada calle. Desde el cielo los drones vigilaban sin pausa. Desde el mar los barcos de la OTAN bloqueaban cualquier ruta. Gaddafi se refugiaba bajo tierra. Usaba casas destruidas, pasadizos, túneles excavados a mano. Las condiciones eran extremas. No había luz ni agua, apenas comida. No había camas ni higiene. Dormía sobre mantas sucias. No confiaba en nadie. Revisaba cada rincón. Cambiaba de escondite varias veces al día. Solo hablaba con los más cercanos. Todo era secreto. Nadie debía saber dónde estaba. Junto a él quedaban unos cuantos. Algunos familiares, algunos guardaespaldas, algunos oficiales leales, todos cansados, todos en silencio. El ambiente era tenso. Nadie se atrevía a contradecirlo.
Él seguía dando órdenes. Decía que no se rendiría, que aún había esperanza, que podían resistir, que el mundo cambiaría. Pero la realidad era otra. Las armas se estaban acabando. Las comunicaciones eran mínimas, las noticias eran malas, las ciudades ya no le obedecían, Trípoli era territorio enemigo, Bengasi no respondía, Misrata estaba armada, incluso en el sur, donde antes tenía aliados, ya no había apoyo. Los intentos por romper el cerco habían fracasado, había enviado mensajeros a buscar rutas de escape, pero nadie regresaba. Algunos eran capturados, otros desaparecían, incluso entre sus hombres se sospechaba de traición. Nadie confiaba en nadie, había paranoia, había miedo. Las condiciones físicas del líder también se deterioraban. Ya no era el hombre fuerte de uniforme y gafas negras. Estaba delgado, sucio, con el rostro marcado por la tensión. No tenía médicos, no tenía descanso, apenas comía, solo hablaba en voz baja, y a veces repetía frases que nadie entendía. Durante el día se escondía, durante la noche intentaba moverse, pero cada vez era más difícil. La ciudad estaba bombardeada, las calles llenas de escombros, los francotiradores vigilaban, los rebeldes avanzaban casa por casa. Sirte era ya un laberinto de ruinas. Uno de sus hijos, Mutasim, lo acompañaba. Era uno de los pocos que todavía lo defendía con fuerza. Seguía organizando combates, seguía hablando con lo que quedaba de las tropas, daba discursos para animar a los leales. Pero las palabras ya no bastaban. Las municiones eran pocas. La moral estaba por el suelo. En esos días, Gaddafi grabó mensajes de voz. Pedía al pueblo que no se rindiera. Decía que todo era un ataque externo, que los libios debían levantarse, que la verdad estaba de su lado. Pero los audios llegaban tarde. Ya nadie tenía cómo escucharlos. La mayoría del país no sabía si aún vivía. Los pocos que lo acompañaban empezaban a dudar. Algunos querían rendirse, otros querían escapar. Pero él insistía. Decía que aún podía negociar, que otros países lo ayudarían, que África no lo dejaría solo, que Rusia o Venezuela lo apoyarían. Pero nadie contestaba. No había señales de rescate. La tensión era insoportable. Algunos murieron por enfermedades, otros por bombas. Había miedo de que lo entregaran. Por eso se movía cada pocas horas. Nadie sabía a dónde iría después. Incluso sus propios hombres no sabían su ubicación exacta. En las últimas noches se hablaba de huir. Se analizaban rutas. Se pensaba en salir por el sur, buscar el desierto, escapar a Níger o Chad. Pero las rutas estaban bloqueadas. Había controles. Había ojos en cada camino. Se temía un ataque desde el aire. Gaddafi insistía en que no era momento de rendirse, que él era el símbolo de Libia, que moriría allí, que si caía, caía con dignidad. Pero también sabía que el tiempo se acababa y que, si quería evitar que lo capturaran vivo, debía moverse. Así se decidió la huida. Sería al amanecer, en un convoy con varias camionetas, algunas con civiles, otras con hombres armados. Se esperaba confundir a los enemigos, salir entre el polvo, avanzar por una ruta secundaria, evitar los radares, correr hacia el sur, escapar. Esa noche no durmió nadie, se prepararon rápido. Se repartieron armas, se planificaron códigos, se asignaron posiciones, se rezó, se lloró. Algunos sabían que no regresarían, pero era la última opción. A las primeras luces del día, el convoy salió. Gaddafi iba en uno de los vehículos, tapado con una manta, sin uniforme, sin insignias, solo con una pistola. Al lado, su hijo Mutasim, también armado, también decidido. El resto eran guardias, algunos heridos, algunos asustados. El convoy avanzó, salió de los escombros, tomó una avenida lateral, quiso avanzar rápido, pero no pasó desapercibido. Fue detectado por drones, se avisó a la OTAN, se identificaron los vehículos, se trazó la trayectoria, se pidió autorización. Minutos después cayeron las bombas, varias explosiones, fuego, humo, gritos, confusión. Algunos coches quedaron destruidos, otros volcados, algunos cuerpos quedaron en la calle. Otros corrieron al azar, no sabían dónde estaban, no sabían quién había sobrevivido. Gaddafi logró salir de su coche, corrió, se metió por callejones, buscó un túnel, se escondió. Estaba herido, ensangrentado, respirando con dificultad, pero aún vivo. Sus hombres lo seguían, buscaban protegerlo, pero el cerco ya estaba cerrado.
Los rebeldes sabían que algo pasaba, escucharon el ataque, vieron el humo, se acercaron, se armaron, avanzaron hacia el lugar, empezaron a buscar, casa por casa, escombros, túneles, todo. Gadafi ya no tenía salida. Lo que comenzó como un escape se convirtió en una trampa. Estaba atrapado, rodeado, y aunque aún respiraba, ya no mandaba, ya no controlaba nada. Solo quedaba esperar. Después del bombardeo sobre el convoy, la confusión fue total. Algunos vehículos ardían, otros estaban volcados, hombres corrían sin rumbo. Gadafi había logrado huir unos metros, iba a pie, iba herido, tenía sangre en la cabeza y el pecho, jadeaba, apenas podía caminar. Terminó escondido en un desagüe de hormigón, un tubo grande, oxidado, al borde de una carretera. Allí se metió, con él iban unos pocos, algunos guardias, uno de sus hombres más cercanos, también su hijo Mutasim. Se agazaparon, no hablaban, solo escuchaban. Cada ruido podía ser el último. Los rebeldes rastreaban la zona, miraban por todas partes, en cada agujero, en cada casa, en cada vehículo destruido, hasta que uno de ellos vio algo, un movimiento, una sombra. Gritó, se acercaron, apuntaron, rodearon la entrada del tubo. Dentro estaba Gadafi, tirado, sin su atuendo habitual, lleno de polvo, el pelo despeinado, el rostro golpeado. Lo sacaron entre varios. No se resistió, no disparó, levantó las manos, dijo algo. No se entendía. Algunos creyeron oír «no disparen». Lo arrastraron fuera, lo rodearon, gritaban, le daban patadas, lo golpeaban con fusiles, uno lo empujó, otro le dio un puñetazo, un tercero grababa con su teléfono, las imágenes corrían de mano en mano. Todos querían verlo, todos querían tocarlo, otros querían acabar con él allí mismo. Gadafi no se defendía, solo miraba alrededor, la cara llena de golpes, la ropa rota, el cuerpo encorvado, tenía sangre por todo el cuerpo. En la cabeza se notaba una herida profunda. Algunos decían que era de metralla, otros que era de los golpes recibidos. Nadie lo sabía con certeza. Lo subieron a una camioneta, pero el caos seguía. Uno le gritaba, otro lo insultaba, otro lo pateaba mientras estaba dentro. En un momento alguien disparó, se escuchó un tiro, luego otro. Gritos, confusión, más golpes, más sangre. No había control, no había cadena de mando, no había nadie que pusiera orden. Todos querían vengarse, todos querían humillarlo. Habían esperado ese momento durante años. Ahora lo tenían vivo, pero no por mucho tiempo. En medio del tumulto, Gadafi murmuró algo. Algunos oyeron que decía, «Esto es lo que es el Islam». Otros dijeron que rogaba por su vida. Algunos afirmaron que preguntaba, «¿Qué les hice?». Pero las frases se perdían entre los gritos. Nadie se detuvo a escuchar, nadie se detuvo a pensar. Unos minutos después ya no hablaba, no se movía, estaba tendido en la camioneta, sangrando, herido, inconsciente, o tal vez ya muerto. Los que estaban cerca no sabían qué hacer. Seguían grabando, seguían gritando, seguían apuntándolo con las cámaras. Las redes sociales se llenaban de imágenes. El mundo entero lo veía en directo. Su hijo Mutasim también fue capturado. Iba herido, también golpeado. Lo filmaron bebiendo agua, sonriendo. Luego su cuerpo apareció sin vida, ejecutado, al igual que otros del círculo cercano. Nadie sabía quién disparó. Nadie se hizo responsable. El cuerpo de Gadafi fue llevado a Misrata. No lo ocultaron, lo exhibieron. Lo pusieron en una cámara frigorífica. La gente hacía fila para verlo. Abrían la puerta, entraban, lo fotografiaban, lo grababan, lo tocaban. Algunos lo escupían, otros lo insultaban, otros lloraban, otros reían. Estuvo así varios días, sin sepultura, sin ceremonia, solo en una cámara de carne, con el cuerpo frío, rígido, cubierto por una manta, pero visible. Explicaban que lo hacían para mostrar que estaba muerto, que no era un rumor, que no habría regreso. Mientras tanto, los líderes del nuevo gobierno discutían qué hacer. Algunos pedían una autopsia, otros querían enterrarlo lejos, otros exigían juicio. Pero ya era tarde. El cadáver hablaba por sí solo, y todos lo habían visto. El daño ya estaba hecho. La imagen ya era global. La OTAN no intervino. Las potencias no comentaron. Solo se emitieron comunicados breves. Gadafi ha muerto. Libia entra en nueva etapa. Se abre camino a la democracia. Palabras frías, vacías.
como si el final no hubiera sido un linchamiento. Finalmente lo enterraron en el desierto, en secreto, sin marca, sin tumba visible, junto a otros 2 cadáveres, en una zona remota, para que nadie pudiera encontrarlo, para que no se convirtiera en símbolo, para que desapareciera para siempre. Pero las imágenes quedaron, el video de su captura, las fotos, el cuerpo sin vida. Todo eso pasó a formar parte del archivo del siglo, un dictador que gobernó durante más de 4 décadas, un hombre que había jurado resistir hasta el final, acabó escondido en una alcantarilla, golpeado, ensangrentado, ejecutado. Tras el entierro secreto en el desierto, Libia no encontró paz. La caída de Gadafi no trajo orden, trajo el caos, no había plan, no había estructura. Solo quedaban armas, milicias y cuentas pendientes. El Consejo Nacional de Transición asumió el poder, pero no tenía autoridad real. Era un grupo débil, dividido, sin respaldo suficiente. En las calles mandaban los grupos armados, cada ciudad tenía su propia milicia, cada jefe imponía sus normas. Trípoli, Misrata, Bengasi, cada zona iba por su cuenta. Las armas estaban por todas partes, depósitos enteros habían sido saqueados, fusiles, lanzacohetes, granadas, ametralladoras. Cualquier civil podía conseguir un arsenal en minutos. No había control, no había fronteras seguras. Libia se convirtió en un almacén abierto de munición. Muchas de esas armas cruzaron a otros países. Grupos extremistas las compraron. Las rutas del Sahel se llenaron de cargamentos ilegales. En Mali, en Níger, en Chad, en Sudán. El impacto regional fue inmediato. Se encendieron más guerras, se avivaron más conflictos. Dentro del país comenzaron los choques, no solo entre regiones, también entre tribus, entre clanes, entre antiguos aliados. Todos querían poder, todos querían territorio. El enemigo común ya no existía. Ahora eran rivales entre sí. El vacío político se amplió. En lugar de un solo gobierno aparecieron varios, algunos con sede en Trípoli, otros en el este, otros en bases militares. Todos afirmaban ser legítimos. Todos se disputaban el poder. Nadie reconocía a nadie. Surgieron figuras nuevas, generales que antes eran desconocidos, señores de la guerra que ganaban fuerza a base de balas. Uno de ellos fue Jalifa Haftar, antiguo militar. Se presentó como salvador, pero también como hombre fuerte, con su propio ejército, con su propia agenda. Las elecciones no sirvieron, la transición fracasó, la Constitución no se aplicó, las promesas de democracia se desvanecieron, las instituciones eran débiles, la corrupción se disparó y la economía colapsó. El petróleo, principal fuente de ingresos, dejó de fluir con normalidad. Oleoductos cortados, refinerías dañadas, puertos bloqueados. Las exportaciones cayeron, el dinero desapareció, el desempleo subió, la pobreza aumentó y el descontento creció. Los servicios básicos también colapsaron, hospitales sin insumos, escuelas cerradas, apagones constantes, falta de agua potable. La población vivía entre ruinas, con miedo, con rabia, con desesperación. Mientras tanto, los países que habían impulsado la intervención miraban hacia otro lado. Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Habían ayudado a derribar a Gadafi, pero no hicieron nada por reconstruir. La OTAN se retiró. La ONU intentó mediar, pero no tenía fuerza, ni consenso, ni impacto. En ese escenario surgieron grupos más radicales, entre ellos el Estado Islámico. Aprovechó el desorden, captó seguidores, ocupó ciudades, instauró su ley, impuso castigos, ejecutó opositores, publicó videos. Libia se convirtió en otro frente del extremismo global. En la ciudad de Sirte, su bastión anterior, el grupo yihadista estableció su centro. Desde allí operaba, reclutaba, entrenaba, sembraba miedo. Tardaron años en sacarlos, con combates, con bombardeos, con pérdidas humanas, pero el país nunca volvió a estar unido. Las divisiones quedaron marcadas, las heridas no cerraron. La justicia por los crímenes del régimen no llegó. Muchos exfuncionarios desaparecieron, otros se reintegraron en el nuevo sistema, algunos huyeron, otros murieron. La familia de Gadafi también se dispersó. Algunos hijos fueron detenidos, otros escaparon. Uno de ellos, Saif al-Islam, fue capturado y juzgado. Años después, reapareció. Dijo que quería postularse a la presidencia. Alegaba que Libia necesitaba orden. Muchos lo apoyaban. Otros lo rechazaban con odio.
En África, la muerte de Gaddafi fue vista con recelo. Algunos lo consideraban un dictador, otros un líder africano fuerte. Muchos gobiernos temieron que el mismo destino pudiera repetirse. Cambiaron sus políticas, aumentaron la represión, cerraron filas. En la Unión Africana hubo críticas. Acusaron a Occidente de destruir un país sin tener plan de salida, de provocar más daño que beneficio, de dejar un desastre en marcha. Las relaciones entre África y Europa se tensaron. Durante los años que vinieron, Libia se partió en pedazos. El poder que antes se concentraba en una sola figura quedó esparcido entre facciones, ciudades enfrentadas y mandos que cambiaban cada semana. El país quedó sin una dirección clara, sin una estructura que organizara nada, solo con territorios disputados y controles que variaban según la zona. Los intentos por negociar fracasaban uno tras otro. Los pactos apenas duraban, las treguas eran frágiles y los enfrentamientos volvían con facilidad, desde las calles de los barrios hasta los campos petroleros. La violencia se volvió parte del paisaje cotidiano. Después de más de 40 años en el poder, Gaddafi dejó un país moldeado por su manera de gobernar, sin instituciones firmes, sin un relevo preparado, sin una administración funcional. Cuando él desapareció, todo el sistema se desmoronó. Su final no tuvo ceremonia oficial ni despedida pública. Solo quedó la imagen de su cuerpo sin vida, compartida durante días, como la última escena de alguien que había controlado todo y acabó sin protección, sin aliados y sin poder. Así terminó Muammar el Gaddafi, el hombre que se hacía llamar el guía de la revolución.